el estado Barinas, la repetición de las elecciones para esta entidad y la elección de un nuevo gobernador. Muy buenos días, doctor Claudio Fermín, gracias por estar con nosotros. Buenos días y gracias por recibirme de nuevo en el programa. Bien, doctor Claudio Fermín, fíjese que la repetición, obviamente, de estas elecciones en el estado Barinas, pues causó gran preocupación en los medios internacionales, pues se decía que la oposición había logrado finalmente ganar el estado Barinas, un territorio emblemático para la revolución bolivariana, dado que aquí nació Hugo Chávez. Ahora bien, se repiten las elecciones en este estado y nuevamente vemos un escenario parecido al que vimos para las elecciones de gobernadores. Distintas propuestas de la oposición luego de las inhabilitaciones realizadas a quien fuera el candidato de la oposición por la MUT. Bien, además de este escenario, ¿no?, la forma en la que se presentan estas elecciones, ¿qué lo lleva a usted a presentar su candidatura? El año pasado usted nos acompañaba en nuestro programa y decía que, bueno, para ese entonces no estaba como candidato, decía que su deber era acompañar a nuevas generaciones, pero ¿qué lo motiva a regresar a una campaña política y bajo este escenario? Las elecciones que están planteadas para el 9 de enero, es decir, dentro de tan solo 10 días, son unas nuevas elecciones, Rosa. Son otras elecciones en unas circunstancias completamente distintas. El día 6 de diciembre, el 6 de diciembre pasado, que fue el último día para inscribir candidatos, estábamos en una situación de vacío, de incertidumbre. Rafael Rosales Peña, el ex gobernador del estado, a quien muchos de nosotros habíamos respaldado por sus méritos, por su buena obra de gobierno, decidió no postularse, no presentarse de nuevo. Y además, quienes estaban en términos de presentarse por otros sectores de oposición habían sido inhabilitados. Inhabilitada Aurora Silva de Superlano, inhabilitado Julio César Reyes, de tal manera que estábamos en una situación de vacío. Repito, el 6 de enero, faltando solamente 15 horas para que cerraran las postulaciones, no teníamos candidatos de oposición. Fue allí cuando el Partido Acción Democrática, por intermedio de su secretario general, Bernabé Gutiérrez, me presentó la proposición en nombre de la Alianza Democrática, de muchos otros líderes y partidos, para que mi nombre fuese presentado por la Alianza. También me llamó para eso Timoteo Zambrano, Miguel Ponente, muchos líderes de la Alianza Democrática y luego otros líderes o partidos que no son de la Alianza Democrática, como Compromiso País, Compa y Nuvipa, también presentaron esa propuesta y así fue como surgió mi nombre. ¿Y usted lo aceptó de forma inmediata o tuvo un proceso, pues, de pensar en esta postulación que sin duda al ser anunciada pues causó mucha polémica en distintos sectores también? Sí, bueno, fue una situación para todos inesperada, porque como digo, es otra elección, no está de candidato Argenis Chávez, ya no es el candidato, Rosales Peña ya no es el candidato, Superlano ya no está de candidato. Fíjense que en este momento yo tengo el respaldo de 12 organizaciones políticas de la Alianza Democrática, como por ejemplo Acción Democrática, COPEI, Cambiemos, Esperanza por el Cambio, Primero Venezuela, Venezuela Unida, Soluciones para Venezuela, que son de la Alianza, pero hay partidos que no son de la Alianza, que vienen a conformar un espectro unitario como Compromiso País y Nuvipa, e incluso partidos que hasta ayer estuvieron en la mesa de la Unidad Democrática, en el G4, como el caso del Movimiento Ecológico aquí en Barinas, o del Movimiento Republicano. Han declinado a su favor. De tal forma, Rosa, que movimientos que vienen de diferentes coordenadas, de diferentes ángulos de la oposición, del descontento, han venido a sumarse a una candidatura que está creciendo y que se ha convertido en una respuesta unitaria, porque la unidad se construye incorporando, sumando, agregando, no excluyendo. Pero a pesar, esa responsabilidad, y hoy día, pues, frente a una nueva circunstancia, el gobierno tiene un nuevo candidato con otros planteamientos
Y nosotros desde acá, desde la conformación de un frente unitario, tenemos también nuevos planteamientos. Bien, de estos planteamientos vamos a estar conversando al regreso de la pausa, pues debemos hacerla ahora, así como también las preguntas de nuestra audiencia. Pues a pesar del escenario que usted pues nos está describiendo, todavía continúan algunas declaraciones que vemos en medios de comunicación de algunos líderes de la oposición que aseguran que usted llegó a Barinas a dividir los votos para que gane el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela. De esto y más al regreso, así como también las preguntas de nuestra audiencia. ¿Cómo? Declinaron en su favor. Ahora yo le pregunto, en base a pesar de la situación que usted nos describe, pues también hay otros factores políticos en esta contienda de la oposición y hay quienes han asegurado que su participación en este proceso, en esta candidatura, pues solo busca dividir los votos y favorecer al Partido Socialista Unido de Venezuela. Los venezolanos hemos madurado mucho en estos últimos años. Yo recuerdo en los últimos 15, 17 años, desde el año 2005, cuando grupos llamaban a la abstención y decían que lo honorable, lo correcto era abstenerse, muchos de nosotros salimos a defender el voto, a defender la participación. Y esos sectores que llamaban a la abstención nos llamaban colaboracionistas. Cuando muchos llamaban a la intervención extranjera, a las guarimbas, a la violencia, a golpes de Estado, nosotros decíamos que la salida era pacífica, el voto, y nos llamaban entonces divisionistas, colaboracionistas. Cuando otros han llamado al bloqueo económico, que es un daño grave contra Venezuela, no contra el gobierno, contra Venezuela, nosotros hemos llamado a la reactivación de la economía. Hemos reclamado medidas correctivas para que se reactive la economía, mientras otros juegan a agravar la crisis, no a resolverla, sino a agravarla. Y esos sectores extremistas, bueno, entonces llaman a cualquiera que no esté de acuerdo con sus loqueras, lo llaman, y con su posición irresponsable, lo llaman divisionista. Yo también, Rosa, he sido objeto de esa campaña sucia por parte de quienes se creen amos del descontento nacional y en el fondo agravan la situación con el abstencionismo, con el intervencionismo extranjero, con el bloqueo. Hasta ayer nada más llamaban a la abstención. Fíjate que aquí en Barinas, por ejemplo, el exgobernador Rosales Peña obtuvo 50.000 votos, casi 50.000 votos. Ahora, a esos 50.000 votos los llamaban divisionistas y eran simplemente 50.000 barineses que no querían un gobierno que viniese a convertirse en un foco de violencia, que no aportaban ninguna solución. Así que la verdad es que aquí hay diferentes políticas. Hay una política de continuismo que la representa el doctor Arreaza, bueno, un hombre icónico del gobierno. Ha estado de ministro del Exterior, ha estado de ministro de Industria y Comercio. Es un hombre que representa la continuación de lo que hay aquí en Barinas desde hace 22 años. Hay otra política, que es la política extrema, de creer que la gobernación es para montar un foco de agitación, un foco de perturbación, para que aquí exista la misma política que se ha seguido con esta cosa irresponsable de Guaidó. Y hay una política que está centrada, que es la política nuestra, de muchísimos sectores. Como digo, a mí no solo me respalda la Alianza Democrática, que es un honor, sino que hay movimientos que no son de la Alianza, que me respaldan, y hay movimientos que hasta ayer fueron de la Mesa de la Unidad, acá en Barinas, que están respaldándome. Incluso hay personalidades muy importantes que me han distinguido, que han venido de la Mesa de la Unidad para acá a respaldarnos. El caso de Carlos Misael Chávez, un importante líder joven del Estado. El caso, por ejemplo, de Pedro Soriano en Zamora. El caso de don Asdrúbal Sánchez en Pedraza. Es decir, existe un movimiento unitario, pero sin embargo, mientras nuestra candidatura crece, sigue la campaña, que es una campaña monotemática, que es simplemente una cosa calcada, según la cual el que no esté de acuerdo, pues con aquellos que obedecen a esos cogollos dirigidos desde el exterior, quien no esté de acuerdo con ellos es un divisionista, pero el país sabe que eso se trata de una campaña simplemente repetitiva que no tiene que ver con la realidad de Barinas. Y la democracia, Rosa, la democracia es justamente el derecho que tenemos los ciudadanos a escoger entre diferentes alternativas. Ahora, los cogollos pretenden que no tengamos alternativas, sino los cogollos quieren imponer lo que ellos llaman siempre candidatura unitaria, que ha sido una especie de treta para que las escogencias no las hagan los ciudadanos, sino una pequeña élite. Así que en Barinas doctor Fermín, estamos frente a en referencia
A lo que usted nos está ciudadano. comentando y a la referencia del cambio que usted propone, quisiéramos conocer en detalle cuál es su oferta electoral. Por ejemplo, hoy en distintos medios de comunicación de circulación nacional se hace referencia al plan del candidato Jorge Arriaza, quien ayer presentó su plan de gobierno, asegurando que Barinas será la principal potencia productiva del país. Basó su plan en la rectificación, reimpulso, habla de distintos planes para este territorio emblemático para la Revolución Bolivariana. En respuesta a esto, ¿qué propone su candidatura? Mire, en primer lugar, y las cosas hay que decirlas claramente, ¿no? Con toda sinceridad, Barinas se ha convertido en una especie de emblema del sectarismo. En Barinas no es que hemos tenido un gobierno solo del PSV en estos 22 años, sin ningún tipo de amplitud. No, en Barinas las cosas han sido más cerradas. Es que hemos tenido el gobierno de una familia durante 22 años ha tenido el poder en Barinas. Lo primero que he planteado es que hagamos un gobierno de amplitud. Ahora, un gobierno de amplitud no es sustituir el gobierno de una familia por el gobierno de otra familia o de un club de amigos. Es un gobierno amplio, donde entre la sociedad civil, las asociaciones de productores, las cámaras de comercio, los sindicatos, los partidos políticos también, y que entre las personalidades importantes del Estado. Este es un Estado donde la UNEYES, la Universidad Ezequiel Zamora, fue muy importante por años. Hoy es un cero a la izquierda. Este es un Estado, el Estado de Barinas, donde los productores, los agricultores han sido importantes. Hoy son un cero a la izquierda. Fíjese que el candidato del continuismo, el candidato del gobierno, habla de una Barinas potencia, pero les quiero dar un dato para que se familiaricen más con la situación de Barinas. Nosotros tenemos aquí en Barinas unas 600.000 hectáreas aptas para la siembra y otras 800.000 hectáreas de pastoreo para la cría. Pero de las 600.000 hectáreas aptas para la siembra, este año 2021 no se llegaron a sembrar ni siquiera 40.000. Entonces, quienes han tenido todo el poder del presupuesto, todos los organismos públicos, todas las instituciones en sus manos durante 22 años y no pudieron ni siquiera sembrar 40.000 hectáreas este año, ahora hablan de una Barinas potencia. Yo creo que el ciudadano está evaluando cada uno de esos mensajes. Yo he ofertado, en primer lugar, un gobierno de amplitud. Amplitud no es una cortesía, amplitud es una necesidad para que los sectores que tienen demandas, que tienen aspiraciones, puedan formar parte de las decisiones públicas. Y amplitud es un antídoto contra la corrupción. Bien. Porque un gobierno integrado por diferentes fuerzas, pues no puede tomar decisiones en secreto ni decisiones que sean ocultas. La segunda oferta que he hecho es concentrarnos en la agricultura. Este es un estado agropecuario. Ya yo he designado una comisión técnica que está encargándose desde ya de preparar lo que va a ser el ciclo de siembra. Aquí en Barinas, hacia el 15 de abril, va a comenzar el ciclo de siembra. Los productores comienzan a organizarse en febrero. ¿Y qué respuesta va a tener el gobierno? La misma del año pasado, del año antepasado, que no tuvimos agroquímicos, que no hubo gasolina ni gasoil, que no tuvimos ningún tipo de apoyo para la importación de repuestos y de maquinarias. Aquí en Barinas hay un cementerio de maquinarias en toda la finca, que no hemos tenido créditos agropecuarios. Hay que sentarse con fundamento con el Banco Central y con el presidente de Venezuela para flexibilizar el encaje legal. Nosotros necesitamos que haya una decisión para el crédito hipotecario. Así que el énfasis en la agricultura, el agua, Rosa. Mire, en Barinas tenemos el Santo Domingo, el Masparro, el Caparo, el Pagüey, el Canaguá. Ríos es lo que hay en Barinas y no hay agua en Barinas. Sí. No hay agua porque hay una gran irresponsabilidad en la conducción. Así que nuestra oferta está fundamentada en la reactivación del campo, en el desarrollo rural y en los servicios públicos. Bien, doctor Fermín, sobre este tema de los servicios públicos, pues vamos a estar hablando del regreso de la pausa, pues también hay preguntas de nuestra audiencia. Ellos están participando con la etiqueta Primera Página y quisieran conocer más a fondo cómo poder dar respuestas efectivas a todo ello, soluciones más allá de promesas, cómo lograrlas, cómo alcanzarlas. 6:07 de la mañana, seguimos conversando con el candidato de la Alianza Democrática y otros partidos de la oposición para la gobernación del Estado Barinas, el doctor Claudio Fermín. Es momento, doctor Claudio, como lo anunciaba en el bloque anterior, de también hacer una revisión de las preguntas que tiene nuestra audiencia en referencia a algunas problemáticas que hay en el Estado Barinas y cómo pretende pues dar respuesta o soluciones. Fíjese, vamos a iniciar de inmediato
con la pregunta del señor Leonardo Caraballo. Él le pregunta lo siguiente: ¿cómo va a hacer usted, señor Claudio Fermín, para sembrar esas hectáreas que dice que están ociosas, lo que hablábamos en el bloque anterior? ¿Cómo va a acabar con la guerrilla y de dónde sacará para resolver los problemas del agua potable y la energía eléctrica, que también son parte de los problemas que nos mencionaba? Mire, comienzo de manera puntual con lo último, lo del agua potable. He dicho que la cantidad de agua que tenemos en el estado, nosotros somos el cuarto, quinto estado en capacidad hídrica en el país, bañado de ríos por todas partes. Aquí mismo en el río Santo Domingo tenemos la planta para la potabilización, que es una herramienta técnica, es una infraestructura instalada, concreta, pero a veces, Rosa, funciona con un solo motor. Es decir, allí está una prueba de la irresponsabilidad, de la desidia. Tenemos, por ejemplo, estaciones de bombeo en Corocito, en Miaguas, aquí en la zona del aeropuerto, en Alto Barinas, y sin embargo no funcionan como deben ser. El Estado tiene, y la ciudad particularmente, una infraestructura que tiene que ser rehabilitada. No estamos hablando de planteamientos utópicos, pero no ha habido ningún tipo de interés. Así que sí hay soluciones inmediatas y por supuesto también las hay a largo plazo porque hay un gran reservorio de agua en el estado. En cuanto al asunto de las hectáreas a sembrar, yo les voy a poner y de cómo reactivar la economía, les voy a poner tan solo una cifra. Acá en el estado Barinas, de esas 600.000 hectáreas que he mencionado, que están completamente desaprovechadas, y la están porque no hay seguridad jurídica, porque ha habido confiscaciones, expropiaciones, esos grupos irregulares que menciona el señor Leonardo, eso es cierto, no ha habido ningún tipo de seguridad para el que tiene una finca, el adigeato se suma a eso, no han tenido el agroquímico, el veneno necesario para el cultivo, para defender a las plantas. No ha habido ningún tipo de trabajo en la vialidad agrícola, es un desastre. Las vías de penetración que son tan necesarias para el productor y por supuesto tampoco ha habido apoyo en materia de repuestos. Como antes dije, la necesaria maquinaria, el combustible, el gasoil, hay que tener para Barinas, hay que sentarse con seriedad con el presidente de PDVSA para convenir un cupo de gasolina, de gasoil para el Estado. Hay que sentarse con el Banco Central y con el presidente de Venezuela con fundamento, a trabajar, no simplemente a la camorra y a la retaliación, sino a trabajar, a brindar soluciones para modificar el encaje legal que beneficia a los productores. Pero les quiero señalar una cifra. Sin ninguna hazaña, digamos, ciclopia, sino trabajando con fundamento, con buena gerencia, nosotros podríamos el año que viene producir 100.000 hectáreas. Ahora, 100.000 hectáreas significa, para llevarlo a otra cuenta, 400.000 toneladas de ese cereal. Y eso significa, en números más, números menos, guardándome las centenas y las decenas, eso significa unos 120 millones de dólares en materia de Producto Bruto, de movimiento de la economía. Ahora, eso es 25 veces el presupuesto de la gobernación. Pero para eso es necesario una gobernación que tenga una visión amplia, abierta de la economía, que comprenda que la reactivación del sector particular, de los productores, eso tiene un valor de beneficio de la economía y no la concentración de decisiones en pocas manos, ni la expropiación de fincas que hoy no producen absolutamente nada, ni un litro de leche, ni un kilo de carne. De tal forma que sí hay una solución, pero aplicando políticas distintas. Ahora, si en Barinas se aplican las mismas políticas que se han aplicado estos 22 años, no vamos para ninguna parte. Y si Barinas se convierte en un campo de batalla, simplemente en un laboratorio para aumentar la confrontación y la hostilidad política, pues el remedio sería peor que la enfermedad. Bien, señor Fermín, tenemos muchísimas preguntas en nuestra cuenta en la red social Twitter. Por cierto, quisiera recomendarles o recordarles a nuestra audiencia el uso de la etiqueta primera página para que puedan reflejarse rápidamente acá. Acá hay una del señor doctor Luis Loyo que le dice: saludos, por favor, pregunte al invitado qué opina que hasta Henry Falcón, como otros tantos, no le apoyan. Bueno, eso es verdad. Avanzada Progresista a nivel nacional, Avanzada Progresista ha tomado la decisión de apoyar otra candidatura. Es decir, un partido de la alianza no me apoya. Sin embargo, hay partidos
que no son de la alianza, por ejemplo, el movimiento ecológico, porque era de la MUD, por ejemplo, el movimiento republicano me están apoyando, o partidos que están fuera de la alianza, como Compromiso País, o como el partido Nuvipa, me están apoyando, y partidos fuertes de la alianza, Acción Democrática, COPEI, Cambiemos, Esperanza por el Cambio, Primero Venezuela, Venezuela Unida, están respaldando mi candidatura. Mi candidatura va más allá de la cuestión estanca de alianza contra G4, que es una polarización que tampoco le ha convenido al país. Y eso que está señalando el televidente es un testimonio, es una muestra de que estas son otras elecciones. Esta no es la repetición de las elecciones anteriores del 21 de noviembre, ni los votos son endosables. Es decir, los votos ahora tienen otros referentes. El señor Arreaza, el señor Garrido, el señor Adolfo, mi persona. Es decir, hay muchos otros planteamientos, de tal manera que frente a esta nueva circunstancia, frente a esta nueva elección, se ha venido desarrollando otro enfoque en el Estado. Mi candidatura ha venido creciendo, ya no solamente representa otra política diferente a los extremos, sino que representa una opción de triunfo, pero una opción de triunfo para resolver problemas, no para agravar problemas, no para llevar la política a la página de sucesos, sino para llevar la política a la página de la economía en desarrollo, a la página de los programas sociales, a la página de la amplitud. Nosotros queremos trabajar por el cambio, pero el cambio de política, no un quítate tú para ponerme yo, y ese es un compromiso que hemos asumido con seriedad. Bien, doctor Fermín, ya para finalizar, que el tiempo se nos agotó, quisiera su reflexión final en referencia al tema de la unidad de la oposición, que pues ha sido parte del discurso que en otras entrevistas anteriores, pues usted desde su visión como analista también y como político de larga data en nuestro país, pues aseguraba que ha sido uno de los grandes errores de la oposición política venezolana en general, el tema de no tener una unidad. Ahora vamos a estas elecciones en Barinas, como usted califica, son unas nuevas elecciones, pero sin embargo continúan las distintas opciones de la oposición. ¿Cuál es su reflexión final ante ello? ¿Y no cree que tener estas distintas posturas pues finalmente divide el voto opositor y favorece al gobierno? Rosa, por lo contrario, mi posición no ha sido esa. Mi posición ha sido otra. Es decir, cuando ¿Podría aquí, explicar? Claro, no, es que lo he dicho durante mucho tiempo y te agradezco para volver a reiterar la posición de los sectores democráticos. Cuando aquí muchos llamaron a la abstención, que por cierto, esa fue el arma secreta del gobierno, los promotores de la abstención le garantizaron su continuidad. Se hacían llamar unitarios alrededor de la abstención, un disparate la abstención. ¿Por qué negarle al ciudadano el derecho a escoger? ¿Por qué negarle al ciudadano el derecho a influir en quienes han luego de tomar decisiones que van a impactar su vida? Una cosa es quienes llaman a la abstención y otros quienes llamamos al voto. Una cosa es quienes Hablo del tema de la a unidad, doctor Fermín. Me refería al tema de la unidad de la oposición, no Me de la estoy refiriendo a la, abstención. de la oposición. Si unos llaman a la abstención y otros llamamos al voto, no puede haber unidad. Si unos llaman a la violencia, al golpe de Estado, si unos llaman a la intervención militar y otros llamamos a la vía pacífica, no puede haber unidad. Si unos toman decisiones primero consultándole al extinto Grupo de Lima o al señor Trump o al senador Rubio, no puede haber unidad. Si unos dirigen sus acciones políticas desde Miami o desde Bogotá o desde Madrid y otros lo hacemos desde los pueblos de Venezuela, tenemos intereses distintos. Nosotros somos una alternativa democrática. Yo llamo, por ejemplo, a incluir todos los sectores en el gobierno de Barinas. Otros que hoy son perseguidos parecieran que quieren convertirse en perseguidores. Entonces hay una estrategia comunicacional que es muy eficiente, que utiliza muchas relaciones, que se vale de muchas tretas para hacerle ver al ciudadano que él no tiene ningún poder. Es decir, ciudadano, usted no tiene nada que decidir, piensan algunos. Deje que nosotros decidamos por usted, que los cogollos escojan lo que ellos llaman el candidato unitario. La democracia es otra cosa. La democracia es que al ciudadano se le presenten alternativas y que el ciudadano con libertad escoja, me gusta esta alternativa o me gusta aquella. De tal manera que la unidad de los venezolanos, en la que yo creo, y la unidad de los sectores que somos críticos, que eso incluye a muchos chavistas descontentos, que eso incluye a gente que está fuera de estos bloques de la Alianza y del G4. Yo creo en la unidad, pero la unidad no significa que los venezolanos que queremos cambio, que los venezolanos que queremos que las cosas se hagan bien hechas, vamos a cerrar la boca frente a lo que dicen solamente los cogollos. En Barinas hoy hay diferentes políticas. Hay la política del continuismo representada por el doctor Arreaza,
hay la política de quienes quieren hacer de Barinas un campo de batalla, un campo de hostilidad, de quienes quieren desde acá instrumentar nuevas etapas del agravamiento de la crisis. Y hay una política de quienes queremos buscar soluciones. Entonces, está claro, hay diferentes posiciones, es decir, no hay una sola posición. Eso no es cierto. Eso es un fingimiento de la realidad. Es decir, yo no represento lo mismo que representa el G4. Los partidos que me respaldan no representan lo mismo que quieren los partidos que antes estaban con el golpe o que están con el bloqueo económico. Somos planteamientos políticos diferentes. Esa es la realidad y eso es lo que está planteado en el Estado de Barinas. Bien, doctor Fermín, se nos acabó el tiempo. Agradecemos su participación en este punto de encuentro informativo Primera Página. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Quedaron muchas preguntas por responder por parte de nuestra audiencia.